¿Qué es el movimiento obrero? Es un fenómeno social y político que se originó en Inglaterra a partir del siglo XVIII. Este fenómeno tuvo como principal objetivo mejorar el bienestar de todos los trabajadores y surgió a partir de la Revolución Industrial. La primera etapa de la industrialización se caracterizó por la plena libertad por parte de los empresarios, llamada la burguesía, sobre todas las condiciones de los trabajadores, que se les llamaba o se les denominaba el proletariado. En un contexto en el que no existía la plena libertad o la legislación laboral, eran los empresarios quienes decidían la extensión laboral y el salario que deberían manejar los trabajadores. El origen del movimiento obrero responde a una serie de condiciones que llevaron a los trabajadores a tomar conciencia de clase y agruparse para reclamar una serie de mejoras. Algunas de las razones que llevaron a la conformación del movimiento obrero tenían que ver con la concentración, pésimas condiciones laborales, salarios bajos y hacinamientos. ¿Pero por qué estas? La concentración. La clase proletariada se encontraba en un núcleo industrial en el cual les permitía tener contacto entre sí. Pésimas condiciones laborales. Las jornadas de trabajo eran sumamente excesivas y no asumían o no excluían a niños ni mujeres. Salarios bajos. Además de jornadas extremas que debían someterse, los trabajadores tenían salarios que ni siquiera les permitían cubrir sus necesidades básicas. Hacinamientos. Los trabajadores vivían en suburbios y en condiciones de hacinamiento y falta de higiene, donde se contagiaban de epidemias y enfermedades de todo tipo que podían existir en esa época. A través de todo ese malestar que tenían que atravesar los obreros, se les sumó el impacto de la Revolución Francesa, en el que los valores como la democracia, la política y la solidaridad fomentaron la lucha por los derechos humanos. En este contexto, trabajadores provenientes de diversos rubros, como los artesanos o como los tejedores ingleses, se organizaron en hermandades, tomando como modelo el gremio medieval. Así fue como los trabajadores comenzaron a ayudarse mutuamente y a reclamar mejoras laborales, y con el tiempo comenzaron a cuestionar la industrialización. Los primeros en repudiar las condiciones económicas fueron los luddistas. ¿Qué son los luddistas? Los luddistas es un movimiento sindical en el cual nació en Gran Bretaña en el siglo XIX más o menos. ¿Y qué se opuso? Bueno, este sindicalista o este grupo sindical se opuso de una forma aguerrida a la incorporación de las maquinarias en los procesos de producción textil. Su rechazo les llevó a quemar maquinarias, y esta actitud comenzó a ser imitada por los trabajadores rurales. Pero ya esto no era por el mecanismo de las máquinas o todo eso, sino era por los empresarios, en el que ya estaban notando de que estaban vulnerando sus derechos laborales, bajos precios para remuneración. Entonces querían ya hacerse notar y hacer una voz. Bueno, como características, la primera es resaltar de que se retrasó en llegar más que en el resto del mundo, no simplemente por sus transformaciones políticas y económicas, sino también por las guerras civiles entre conservadores y liberales, que hizo que la industrialización se tardara en llegar a nuestro país. Este movimiento también hizo el uso de la huelga. El uso de la huelga fue más que todo su mayor arma, pues para así hacerse valer o notar. Un ejemplo de esto es por los trabajadores de Typical Oil Company, que pues estaban luchando por sus derechos. También se utilizó la respuesta del poder, la utilización de la táctica del divide y vencerás. De esta forma la Iglesia creó la UTC, que es la Unión de Trabajadores Colombianos, para así poder vencer la CTC, que es la Central Unitaria de Trabajadores Colombianos. También este movimiento utilizó la represión antisindical continua. Este movimiento desde el principio sufrió de demasiada represión. Así, durante todo el año 2009 se produjeron 27 asesinatos, 18 atentados y 412 amenazas a miembros de las organizaciones obreras. La consecuencia de esto es que para mediados del 2002 el número de sindicalistas se redujo a 53.000.
La ideología de este movimiento, más que todo, se gestionó reflexiones intelectuales que ponían en evidencia y criticaban las contradicciones de la industrialización y las justicias inherentes del capitalismo. Surgieron iniciativas reivindicando el igualitarismo y la solidaridad. En estas, pues, sus ideas se engloban bajo el contenido del socialismo. Se distinguen tres amplias corrientes: el socialismo utópico, que estos se dedicaron más que todo como a la sociedad ideal, y el socialismo científico y anarquismo, que ellos dos se unían porque coincidían en la crítica al capitalismo y que ésta debería ser eliminada. Construidas por la incipiente clase media. La gente empezó a trabajar en ellas en vez de hacerlo en sus casas, y comenzó así la nueva era de la industria de la transformación. En vez de hilar los ovillos a mano, se hacían a máquina, aumentándose considerablemente la producción. Las fábricas se unían con un nuevo sistema de transporte. Se construyeron miles de kilómetros de vías férreas. Grandes redes de canales surcaban los países. Puentes de hierro llevaban las carreteras y vías férreas por encima de valles y ríos. Y la invención de la fotografía capturó todas estas imágenes para el resto de los tiempos. ¿Qué logros trajo este movimiento obrero? Trajo la limitación de la jornada laboral, que se vio un poco reducida después de esta revolución. También trajo la prohibición del trabajo infantil. Toda empresa que en ese momento laborara con infantiles debía ser sancionada. La aprobación de leyes que garanticen la seguridad en las fábricas. La prohibición también de mujeres y adolescentes que trabajen en minas. Esto se le sumó a mujeres embarazadas. El surgimiento de sistemas de seguridad social. Ya ellos podían contar por lo menos con algo que los respaldara si tenían algún accidente en su jornada laboral.